ustedes ubican el tanque que está ese llegando antes de llegar a la USA. Lo ubican, ¿no es cierto? Sí. Ok. Es un tanque de 1 millón de litros, que tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Acá, esto de acá es una columna, ¿no es cierto? Que por aquí adentro hay una escalera que sube hasta el tanque. O sea que el tanque por aquí es hueco, ¿no es cierto? Y en realidad el agua que está por aquí, esto es lo que se llena de agua, ¿sí? A lo largo de toda la circunferencia. Se planteó el siguiente tema. Queremos saber cuánta agua tenemos, pero la quiero saber en un celular. Listo. Ingeniero, solucioname el problema. Porque así es, ¿no? A usted no le van a preguntar, ¿usted sabe esto, ingeniero? No sabe. Nada. Ese fue el problema. Ingeniero, queremos tener en el celular cuánta agua tiene el tanque. Bueno, primer problema, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para tener la información de a qué altura está el agua? Bueno, eso se solucionó con un sensor electrónico que mandaba la señal, ¿no es cierto? Por celular y decía qué altura estaba el agua. El tema es, una vez que yo conozca la altura que está el agua, ¿cuánto vale, no es cierto? ¿Cuánta agua hay? Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente, ¿no es cierto? Este es, en realidad, sí, este elemento de aquí, que es un trapecio, ¿cierto? Este elemento que está en rojo es un trapecio. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo a este trapecio lo hago girar 360 grados, voy a tener la cantidad de agua que hay en este trapecio. ¿Sí? Entonces aquí hay toda una fórmula que es una deducción, donde el delta de volumen es igual a F, que es el área, ¿no es cierto?, por este delta de Y. Y haciendo los reemplazos que corresponden, obviamente saqué cuánto era el baricentro de este trapecio, y este baricentro de este trapecio, al girar 360 grados, yo tenía el volumen de este trapecio. Entonces lo que había que hacer era que este delta de volumen lo tenía que hacer desde cero, digamos, hasta la altura donde se encontraba el agua. Obviamente tenía que hacer una integral, pero no hice una integral. Aquí lo que hice fue, para distintos Y, ¿no es cierto?, saqué los distintos radios, las distintas superficies y los distintos delta de volumen. O sea, cada uno de estos deltitas de volumen, de cada uno de estos trapecios que giraba, ¿no es cierto?, el volumen lo puse aquí. Y dividí la altura, ¿no es cierto?, en volúmenes, ¿no es cierto?, en alturas. En vez de hacer infinitesimal, lo hice finito. Y no sé cuántas hice aquí, a ver. Lo dividí en 1000 partes, entonces en vez de hacer una integral de elementos infinitesimales, lo hice finito, pero dividí esa altura en 1000 partes. Y para cada una de las 1000 partes, en función de su altura, de su radio y de su superficie, para cada una de esas alturas, saqué el delta volumen. Y al final, sumando esto, ¿no es cierto?, tenía el valor total del volumen del tanque. ¿Cuál era el dato? El dato era esta altura genérica, Y, esta altura Y, ¿no es cierto? Esta altura genérica Y de donde estaba el baricentro del trapecio. ¿Y qué apliqué? El teorema de Papin. ¿Sí?
En su momento me acordé del teorema de Papu y dije, a ver, vamos a ver cómo lo hago. Y bueno, y resultó que haciendo girar este trapecio 360 grados, tengo el volumen de este pedacito de trapecio, de un diferencial, ¿no es cierto? De un diferencial delta Y. Y si esa delta Y lo hago tan pequeño como yo quiera, o sea que la altura del tanque la dividí en 1000 partes, voy a tener n delta y para cada uno de esos y después lo sumo. ¿Ok? Solamente como una aplicación del teorema de Papu que me tocó hacer alguna vez. Ok. Sigamos. Muy bien. Vamos a entrar a este otro tema, ¿no es cierto? Que es muy importante, teniendo en cuenta que eh, eh, les había dicho que uno de los parámetros que rigen la resistencia de un elemento estructural, ¿no es cierto?, es la geometría. Hasta ahora que hemos definido acá, por definición, hemos definido lo que es el momento estático, ¿no es cierto? Hemos definido lo que es el momento estático de una superficie. Ahora vamos a hacer otra definición, ¿de acuerdo? Fíjense si ahora yo muestro este par de ejes, ¿sí? En este par de ejes habíamos definido como momento estático superficie por distancia, ¿de acuerdo? Y a eso habíamos llamado momento estático de la superficie con respecto a un eje. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a hacer otra definición, que se llaman los momentos de segundo orden. ¿Qué son los momentos de segundo orden? Por definición, el momento de segundo orden, llamado momento centrífugo o producto de inercia, de este elemento diferencial de superficie, este elemento de superficie, ¿sí? Cuando llamábamos momento estático era la superficie por una distancia a un eje. Ahora vamos a considerar la distancia no a un eje, sino a dos ejes. Es decir, este elemento diferencial de superficie, ¿sí? Tengo un diferencial de F, permítame, no sé del F, no sé por qué no sé del F, vamos adelante. Ok, este es un elemento diferencial de superficie. Y ahora vamos a considerar su distancia a el eje Y, que es una distancia X, y su distancia al eje X, que es una distancia Y. Entonces, el producto de la superficie por la distancia X y la distancia Y me va a dar lo que se llama un momento centrífugo. Por lo tanto, el diferencial de momento centrífugo va a ser igual al diferencial de superficie por XY. En otras palabras, el momento centrífugo va a ser igual a la doble integral de X por Y por diferencial de X. ¿Y eso por qué? Por definición. Estamos definiendo ahora lo que es un momento centrífugo. Vuelvo a repetir, antes teníamos momento de la multiplicación de la superficie por una distancia y llamaba momento estático, que era el producto de un área o un diferencial de área con respecto a un eje. Ahora estamos definiendo este elemento diferencial de superficie por la distancia a este eje Y
que es una distancia X, y por la distancia a este eje X, que es una distancia Y. Entonces, el producto de este diferencial de F por X por Y, que son, nuevamente, son distancias genéricas, ¿sí? Es lo que me define un momento centrífugo. Quiere decir que es un diferencial de momento centrífugo, y por lo tanto el momento centrífugo es la doble integral de X por Y por diferencial de F. Muy bien. Eso es por definición de momento centrífugo. Ahora fíjense que aquí dice X por Y por diferencial de F. Por lo tanto, las unidades de estos momentos de segundo orden, vamos a ver que son 3 estos momentos de segundo orden. El primero es el momento centrífugo, es igual, tiene unas unidades de longitud a la cuarta. ¿Por qué? Porque yo tengo un X, tengo un Y y tengo un diferencial de F. Entonces, superficie al cuadrado por X por Y me da, ¿no es cierto?, unidades a la cuarta. Ahora, vamos a considerar, ¿no es cierto?, ¿sí?, que si el eje X lo hago coincidir con el eje Y, si este eje X, que está acá, lo voy a hacer más chico esto, si este eje X que está aquí, este eje X que está aquí, yo lo giro hasta aquí, el nuevo momento centrífugo va a ser el diferencial de superficie por la distancia Y', ¿no es cierto? Y por la distancia X'. O sea, nuevamente tengo diferencial de superficie por dos distancias. Pero si yo a este eje X lo haría girar hasta que me coincida con el eje Y, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esta distancia Y' se va a transformar en X. Y por lo tanto, esta X más esta X, ¿no es cierto?, va a ser X cuadrado. Y a eso le vamos a llamar momento de inercia. Por lo tanto, ¿a qué va a ser el momento de inercia? El momento de inercia ya es con respecto a un eje. De nuevo, si este eje yo lo hago girar, ¿no es cierto?, desde este eje X, que tengo esta distancia Y, y lo pongo aquí, la distancia al eje X' va a ser Y'. Pero si ahora hago coincidir el eje X con el eje Y, la distancia esta Y' se me va a transformar en una distancia X. Y por lo tanto, X más X o X por X me da X cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia es con respecto ya a un solo eje. Por lo tanto, ese diferencial de momento centrífugo se transforma en un diferencial de momento de inercia y por lo tanto se llama JY, que es el momento de inercia con respecto al eje Y, que va a ser igual a la doble integral de X cuadrado por diferencial de F. Y si hacemos lo mismo, si hacemos girar el eje Y hasta coincidir con el eje X, esta distancia Y se va a transformar en una distancia Y al cuadrado. Y por lo tanto, el momento de inercia con respecto a ese eje X va a ser a la doble integral de Y cuadrado por diferencial de F. Y estos se llaman momentos de inercia. ¿Ok? Entonces, tenemos dos definiciones. Lo que es el momento centrífugo y lo que es el momento de inercia. Ahora, si nosotros consideramos este elemento diferencial de superficie, ¿sí?, y consideramos una distancia a un punto O, a un punto ahora, ya no a ningún eje, esta distancia ρ, ¿no es cierto?, a un punto, la multiplicación del elemento diferencial de superficie por esta ρ, ¿no es cierto?, y elevado al cuadrado, me va a dar lo que se llama el momento de inercia polar.
Por lo tanto, el momento de inercia polar es con respecto a un punto, que va a ser la doble integral de ρ cuadrado por diferencial de F. Repito, tenemos tres momentos de segundo orden. El momento centrífugo, que es superficie por distancia a dos ejes. El momento de inercia, que es superficie por distancia a un eje. Y el momento de inercia polar, ¿no es cierto?, que es superficie por distancia a un punto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por definición. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a demostrar después que si yo tengo este rectángulo, ¿sí?, el momento de inercia con respecto a este eje X que pasa por su baricentro, vamos a demostrar que vale B por H al cubo sobre 12. O sea, la base por su altura al cubo, que es H sobre 12. En cambio, el momento de inercia con respecto a este eje Y, ¿no es cierto?, es su base, que ahora es H, la base de este, con respecto a este eje, es H, y la altura al cubo sobre 12. Entonces, el momento de inercia, así se llama, de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, es igual de aquí para siempre, que vamos a demostrarlo esto, B por H al cubo sobre 2. Y con respecto a este eje Y, ¿no es cierto?, su base ahora es H y su altura es B, por lo tanto va a ser H por B al cubo sobre 2. Yo preguntaba el otro día, la clase pasada, ¿cómo resiste más? Si esta es la sección de una viga, ¿cómo resiste más así? ¿En la posición 1 o en la posición 2? La posición 1. Posición 1 resiste más. ¿Por qué? Porque su momento de inercia es B por H al cubo sobre 12. Y esta es H por B al cubo sobre 12. Si yo hago la relación entre estas dos, creo que lo tengo hecho aquí, ¿no es cierto? Si yo hago la relación entre el momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no es cierto? Uno es B por H al cubo sobre 12, el otro es H por B al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la relación entre los momentos de inercia va a ser H sobre B al cuadrado. Entonces, si yo tengo, y ahora voy a ir, a ver, vamos a buscar donde hay una regla por aquí. Acá está la regla. Ok. Ahora miren esta regla. Ok. De nuevo, la regla. ¿Sí? Entonces yo decía que si este elemento es una viga y yo la cargo, se deforma fácilmente.